Saludos, profesora Rocío. Esperamos que esta actividad sea apreciada por usted de la mejor manera. Realmente para nosotros es un poco nuevo este tipo de cosas, pero le agradecemos muchísimo por ponernos frente a algo nuevo, a ver qué tal nos va. José Julián Martí Pérez, nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años comienza a estudiar en un colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades que tenía este muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. Quiso sembrar en él porque sabía que la cosecha venía y que venía pronto. Se sintió atraído por las ideas revolucionarias de este muchacho cubano y tras el inicio de la Guerra de los 10 años, publicó la Gaceta o la Gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le llevó a indultarle. La poesía de José Martí se funda en una visión dualista de la humanidad, realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad. Los poemas de Ismaelillo en 1882, libro dedicado a su hijo, a su único hijo, con gran potencia y gran carga de amor para ese hijo, donde muestra la debilidad y la inocencia del niño, que además de ser debilidad e inocencia, fueron el motor impulsor que le dieron la fuerza a este hombre, a este gran hombre y a este escritor. En versos sencillos, en 1891, José Martí expresa el sentimiento que le despierta la alegría por la naturaleza y el mal de la civilización. El sufrimiento y el temor al paso del tiempo también fueron elementos frecuentes en su lírica, donde se advierte un acercamiento al romanticismo que muchos críticos han considerado superior al de otros de sus contemporáneos. Y en una de las partes que íbamos a conversar era Martí y la lengua española. Este escritor mostraba una forma exquisita de concebir su pensamiento a la hora de plasmarlo en sus escritos. Sorprendía por la forma de reflexionar a través de la lírica, siendo este uno de los géneros en los que incursionó. La lengua española fue un arma poderosa en manos de este escritor. Se vislumbra una manera distinta de concebir en los géneros literarios en los que incursionó, que fueron varios, no solamente fue la poesía. Es un autor sincero, traspasaba el papel, el lápiz, la pluma, y expresaba en uno de sus versos que trasciende no solo en la Cuba de hoy, sino en el mundo, en específico en Latinoamérica. Dice una parte de ese texto: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Ahora, hay una relación entre Martí y el modernismo, puesto que él rechaza todos los modelos artísticos españoles categóricamente, y es por ello que en sus poemas se expresa ese sentimiento de liberación latinoamericana. Con frecuencia se identifica en su arte matices políticos, tocando problemas sociales latentes en Latinoamérica y de consagración. Hay una relación entre la innovación en materia de ritmos, matices, acentos enunciados, contenidos críticos sobre literatura y el arte del momento. El modernismo influye en todos los géneros, pero en la poesía alcanza su mayor desarrollo y popularidad.
con su vocabulario enriquecido por una elegancia y sonoridad, usando en sus textos palabras con cultismo, exótica, con poder revocador, emplea recursos literarios diversos, con su métrica aumenta el ritmo para atribuir mayor poder a la palabra. En 1882, texto que le dedica a su único hijo. También están los versos sencillos, salen a la luz en 1891. Y dentro de los versos sencillos, que son muchos, vamos a hablar hoy de uno de ellos, un poquito más adelante. No solamente se dedicó a escribir en versos, también tiene textos escritos en prosa, tiene ensayos. Su única novela, Amistad Funesta, también llamada Lucía Jerez y firmada con el seudónimo de Adelaida Real. Fue publicada por entregas en el diario El Latinoamericano entre mayo y septiembre de 1895. Aunque en su argumento predomina el tema amoroso, en esa obra de final trágico también aparecen elementos sociales como era característica de este escritor cubano. Entre sus obras dramáticas destacan Abdala en 1869, drama simbólico en un acto y en octasílabos, La adúltera en 1873 y Amor con amor se paga en 1875, también en verso y estrenado en México. Dentro de la primera edición de sus obras completas, el volumen titulado Norteamericanos reunió póstumamente sus estudios sobre figuras del norte. Otros 2 volúmenes, bajo el título Nuestra América, contienen los trabajos de Martí consagrados a estudiar aspectos de la vida, la cultura y la historia de América hispana. En ellos expresó su mensaje americanista y resumió su precursora teoría de las debilidades de las naciones hispánicas, en las que existía un enorme abismo entre las clases dirigentes e intelectuales y el pueblo, algo que le interesaba muchísimo a Martí. También fundó una revista para niños, una revista muy bonita de la que hemos hablado en otros momentos, y hay unos textos en La Edad de Oro en 1889 publicado, de hecho en Nueva York, en la que aparecieron los cuentos, por mencionar algunos, Bebé y el señor Don Pomposo, Nene Traviesa y La Muñeca Negra. Dentro de este texto, una poesía llamada Los zapaticos de rosa, con un sentido tremendamente importante para la época en la que fue escrito, pero también podemos aplicarlo a nuestra realidad hoy por la manera en la que él entra y sale de cada texto, de cada estrofa, de cada verso, con unos recursos literarios que envuelven a la realidad actual, redactada por Martí. Esta publicación muestra una serie de aspectos de su personalidad y constituyen también una demostración de cómo supo anticiparse a muchas conquistas de la pedagogía moderna. Una vez más, puso de relieve en esos escritos su preocupación por las normas de justicia y dignidad humana, que debían cultivarse en el niño desde su más tierna edad. Vamos a conversar acerca de un poema. Llegó el momento del poema. La niña de Guatemala, que, por ejemplo, en este poema el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar también tus sentimientos como lector. Vamos a ver, por ejemplo, comentaba hace un rato que la fuente es de los versos sencillos, pertenece específicamente al verso 9, y el género literario cloles, como es conocido por ustedes, es el género lírico. Dentro del género lírico, el poético, la poesía. El contexto histórico muestra una inocencia de la niña, pureza, virginidad. El económico era un nivel alto por la forma en la que Martí expresa dentro de su poesía, por ejemplo, algunas de sus partes que vamos a estar viendo más adelante. El tema es muerte por amor y el motivo rechazo. No se toma en cuenta o no se toma en serio los sentimientos de la niña.
la rima es consonante y los versos son octasílabos. Este poeta cubano llegó a Guatemala en 1877. En las tertulias conoce a quien llaman en la poesía la niña de Guatemala, pero el nombre verdadero de la niña era María García Granado, quien en ese momento tenía un traje de Cleopatra. Con su belleza y elegancia impactó a Martí. Ella caracterizaba a las mujeres guatemaltecas, a quien Martí le dedicó muchos espacios en sus escritos, donde manifestaba su visión crítica con respecto a la interiorización que era objeto de la mujer. María era más cosmopolita, vivaracha, manifestaba templanza en la mirada, con fortaleza, era alta, tenía una delicadeza ligada con esa fuerza en el carácter, y comenzó a sentir también simpatía por Martí. Tenemos que recordar que en aquel momento en el que estábamos conversando, ser escritor era como hoy ser artista de Hollywood. Así que imagínese que a su lugar llegara un artista, un actor de una gran película, que se sentara a su lado, que conversara con usted, que compartiera con usted. Eso pasó en el contexto del que estamos conversando. Llegó Martí a Guatemala, conoció a María. María se sintió atraída por él, por la repercusión que tenía en la literatura de este hombre y que era conocido en ese lugar. De hecho, él comenzó a dar clases en la escuela donde estudiaba María, niños de Centroamérica, y viendo lo erudito, lo desenvuelto que era también, Martí dio entonces clase en la escuela normal para varones. También le dieron la oportunidad de trabajar en la universidad impartiendo clases. Tenía un gran acento en el discurso, tenía una manera peculiar, una oratoria que envolvía a las personas que escuchaban, y esto le dio la oportunidad de hacerse conocer rápidamente. Además de esto, era un hombre que manejaba los idiomas y por eso le dieron muchas oportunidades en cuanto al trabajo. Martí tenía 24 años en aquel momento y María tenía 17. No solo los separaban 7 años a ellos dos, había algo más que los estaba separando, que era contundente y tenía que ver con la formación que tenía Martí, los valores que tenía. Él le había dado la palabra, se había comprometido con Carmen y eso no lo dejaba continuar con aquella relación. Había un vínculo fuerte por haber dado la palabra. La promesa que le hizo a Carmen Zayas no dejaba que se comprometiera. Martí le dejó claro a María que estaba comprometido con Carmen y que esa relación no podía continuar. Al parecer era un cortejo que había entre Martí y María, era algo, una química, había un cierto impacto físico entre ellos, y cuando comenzaron a conversar se despertaron cosas, pero él supo poner en claro su posición y dejó por encima de sus sentimientos la moral que prevalecía en Martí. Este gran hombre, por cumplir su promesa, se marcha de Guatemala, dejando un gran dolor en María. Cuando vuelve lo hizo con Carmen, su esposa, y se supo que María le enviaba una nota que decía como sigue: a los 6 días de haber llegado a Guatemala y no has venido a verme. No tengo resentimiento contigo, pues siempre me hablaste claro sobre tu situación y compromiso moral, y la palabra que le diste a Carmen Zayas de matrimonio. Pero te suplico vengas a verme, Martí. Te suplico que vengas a verme. Esta actividad se ha pensado para trabajar con estudiantes de octavo grado en edades entre 13 y 14 años aproximadamente, perteneciente a la básica superior en Ecuador. Al conocer sobre esta poesía, los estudiantes no se limitarán a la comprensión de textos de los 3 niveles, sino que interactúan además con el aporte que tuvo este polifacético escritor de la literatura hispanoamericana, y por supuesto que vamos a continuar trabajando este tema porque hay muchísimas cosas por hacer. Hay preguntas que nos llevan a temas gramaticales, que nos llevan a temas
donde el estudiante se va a desdoblar para crear, que yo creo que es el objetivo de cada uno de nosotros, los docentes, hoy, abrazando a las nuevas tecnologías para poder fortalecer mejor la enseñanza del idioma, lengua y literatura en nuestro contexto actual. Muchas gracias, profesora.